Buenas tardes, hoy tenemos un café especial con don Enrique Chazarra, autor de este maravilloso libro del que vamos a hablar hoy, Crónicas de Brujería, que se editó por primera vez, si no recuerdo mal y si no me informo mal, allá por el 2003. 2007, exactamente. 2007, eso, 2007, marzo-abril del 2007, y que este año ha vuelto a reeditar nuestro querido Pablo Vergel a través de reediciones anómalas en su editorial Balazote, que a ver si se ve por aquí, en Balazote. Eso es. Y la verdad es que una maravilla, porque llevaba mucho tiempo detrás de este libro y me parece una idea fantástica. Que fue idea de... Pues bueno, buenas tardes en primer lugar, Pablo, que no te he dicho nada. Buenas Que hemos tardes. entrado ya a saco con el tema. A saco. Pues mira, esta idea fue, la verdad es que a mí me sorprendió bastante, bueno, y me hizo mucha ilusión, lógicamente, ¿no? Que Pablo, cuando tenía pensado crear un nuevo sello editorial, como es Balazote, ¿no? Un poco a la sombra o al hilo de reediciones anómalas, pues quería contar con libros y con autores pues, que hablaran de antropología, de leyendas, de folclore, o sea, dejar un poco lo anómalo para reediciones anómalas, ¿no? Los ovnis, los humanoides, para esa editorial, y para esta otra, pues darle otro punto de vista también misterioso y curioso, pero desde otro punto de vista, ¿no? Y bueno, cuando él me lo propuso, pues la verdad es que yo encantadísimo, porque realmente este libro, después de casi 15 años, pues resulta que para mi satisfacción está demandado en cuanto que hay mucha gente que se interesa por él. Se ha descatalogado hace ya bastante tiempo. Pululan por ahí algunos ejemplares en la librería de internet que si uno Sí, tiene de suerte... 600 euros. Sí, no, que si uno tiene suerte igual hay unos módicos precios, pero es que hay otros precios exorbitados que yo flipo, ¿no? Cuando veo el libro de brujería del 2007 por 300 euros, por 200, digo, pues esta gente, ¿dónde va, no? Y bueno, y dejar claro que, vamos, ahí no tengo yo nada que ver, lógicamente, ¿no? Que esa sea iniciativa del que lo vende y si mira, si alguien lo compra, pues estupendo. Entonces, cuando Pablo me propuso esto, dije, va, estupendo, pues mira, sacamos la reedición del libro, le damos un lavado de cara a la portada, conté con mi amiga Israel Espino para el prólogo, que me hizo también mucha ilusión, porque hablando de brujería, pues claro, una experta en antropología, en creencias y en mitos, como es Israel, pues era la mujer perfecta, ¿no?, para un prólogo. Pero el libro es el mismo, no se ha tocado nada. Porque de alguna manera, incluso cuando empecé un poco a repasarlo y revisarlo, pues estuve tentado a cambiar cosas, claro, porque un libro que has escrito hace 15 años, pues claro, ahora igual lo ves muy similar, lógicamente, por su tema histórico y mantengo todo lo que en el reflejo, pero igual le darías otro toque, añadirías algo más, quitarías... Pero mira, no me quise meter en esos fregados porque entonces iba a escribir un libro nuevo y dije, Sí, fuera, si es una reedición, es lo que... para adelante todo. Eso es, lo que escribí en el 2007 es lo que se va a publicar ahora en el 2021 y ya digo, muy, muy contento, ¿no? Y bueno, y ahora pues eso, que está al alcance de todos por un módico precio, pues eso está muy bien. La verdad es que yo tengo que reconocer que me gusta más esta edición que la original, porque es que la portada fue un acierto. O sea, Sí, no, no, contar con Laura Pérez, que la pondremos sus perfiles en el vínculo, en la descripción, me ha encantado. O sea, el libro es precioso. sí, pues mira, yo tengo aquí los he cogido aquí de la biblioteca, tengo aquí el del 2007 y el del 2021. Y la verdad es que la portada del 2007, bueno, no se contó demasiado conmigo, las cosas como son. A mí me pasaron esta portada, yo estaba ahí todo emocionado también porque una editorial como Aguilar, pues contase conmigo, ¿no? Claro, gracias a la mano de Iker Jiménez, lógicamente, porque era para la canción Milenio. Y entonces, cuando a mí me lo propusieron, pues todo que sí, y venga, todo para adelante, ¿no? Porque era entrar por la puerta grande, ¿no? Porque normalmente Sí, cuando uno escribe un libro, pues tiene que recorrerse editoriales, llamar a muchas puertas, muchos nos, muchos peros, pero en este caso, bueno, Iker Jiménez lo hizo muy fácil, por amistad más que otra cosa. Gustó el manuscrito en la editorial, porque de alguna manera quiero pensar eso, ¿no? Que les gustó, que no solo fue, digamos, por esa amistad con Iker. Y la portada, la verdad, que bueno, me propusieron esta, no me propusieron muchas más y bueno, pues esa es la que ellos consideraban oportuna y no refleja realmente lo que el libro contiene, pero bueno, ahí está, ¿no? Sin más. no, la verdad es que en esta foto un acierto y a la gente con la que he hablado le ha gustado muchísimo todo el prólogo, aunque mi querida autofilia diga que es cortito. Sí. Y, y la portada muy acertada, el tono en negro, todo muy, muy bien. La pregunta es, ¿por qué, que me lo imagino, por qué temática de brujeril como primer libro? Pues mira, la verdad es que cuando a mí me lo propusieron en su día, en el 2007,
barajé algunos otros temas, pero tenía claro que no quería hablar ni de fantasmas, ni de ovnis, ni de estos misterios que tanto nos apasionan. Y me tiraba bastante a hablar de algo relacionado con mi tierra, ¿no? Con el País Vasco. Y claro, yo desde muy jovencillo también no solo me interesaba por el mundo del misterio fantasmal o ufológico, ¿no? Sino también las tradiciones, las creencias, ese folclore brujeril que hay en el País Vasco. Es algo que siempre me ha interesado y tenía, digamos, documentación, tenía mucha información al respecto. Y de alguna manera, bueno, cuando le dimos una vuelta a distintos temas, se me ocurrió a Iker le pareció bastante bien, a la colección Milenio también, a los de la editorial les encantó el tema. Y de alguna manera pues me puse a ello, ¿no? A darle un poco forma e intentar sintetizar. Claro, el tema de la brujería es extensísimo, ¿no? Hay muchos enfoques, hay mucha documentación, muchos legajos, muchos archivos, en fin, es un poco locura. Y fue una tarea ardua el sintetizar un poco, ¿no? El reflejar lo que yo creía que realmente era la brujería, no solo la vasca, ¿no? Que igual es el máximo exponente que tenemos aquí en España, pero al final la brujería en toda España, digamos, es muy rica y hay un legado cultural impresionante. Y claro, condensar eso en un libro más bien pequeño, pues tuve que desechar muchas historias y muchas cosas para centrarme un poco en lo que quería transmitir. Y bueno, como bien decía Autofilias en su crítica, para aquel que se quiera iniciar un poco en el fenómeno de la brujería, pues bueno, se dan unas claves, se dan unas pautas que luego uno, claro, puede tirar por donde quiera y digamos, ampliar, ¿no? Mucho más esa información. Sí, porque en el libro habla también un poco de leyendas y tal, pero es muy histórico y es muy detallado. De hecho, una de las partes que tengo yo marcada y que más me impactó Sí. fue la carta o lo que viene siendo los pormenores del auto de fe. Ajá. Sí. El detalle de la crónica de ese día, que a quien lo lea, si lo quiere ver y tenga el libro, en la página 96 directamente, está ahí Sí, el relato, hombre, y es fascinante. como dice el libro, ¿no? El título de Crónicas de Brujería, bueno, una crónica es una narración histórica, ¿no? Un relato histórico con una cronología, ¿no? Entonces eso da una pista de qué va el libro. Y bueno, este apunte parece obvio y puede parecer una tontería, pero claro, hay mucha gente que cuando se acerca al libro, lo he comentado en plan de cachondeo a veces en redes, pero es cierto, ¿no? Que la gente espera encontrar conjuros, hechizos, pócimas, ¿no? Ahora que viene Halloween, no es el libro ideal para Halloween. Y aunque lo digo un poco de cachondeo, realmente hay gente que piensa que es eso, ¿no? Y bueno, y el título, ya digo, Crónicas, pues eso, es una narración histórica, ¿no? Y realmente es un libro histórico donde también, a pesar de la historia y de la carga histórica que tiene el libro, lo que es el legado cultural de las leyendas y las tradiciones, eso también forma parte, ¿no? de todo esto de la brujería. Y concretamente la narración de ese día del auto de fe que defines, que está en el capítulo de Zugarramurdi, pues me pareció tan interesante y tan bien detallada, y si la lees, si te metes en el texto, es como estar allí. Pues dije, mira, lo voy a copiar tal cual, lo voy a, digamos, plasmar tal cual lo redactaron, porque me parece una descripción muy curiosa, ¿no? y realista de cómo era un auto de fe en aquella época, porque a veces igual tenemos ideas un poco equivocadas o tergiversadas pues, por el cine, la literatura, que nos han transmitido ideas de la brujería que no son ciertas, ¿no? del todo. Claro, la brujería que expones en el libro no se parece en nada a la brujería de Hollywood. Esta es la real, la de que las brujas no existen y se masacraron gente por creencias muy... más tirando hacia la religión y al miedo que realmente... Porque como decías tú, del País Vasco es el máximo exponente. Pero hay diferentes estilos de brujería, ¿no? Porque, por ejemplo, en Galicia, mi tierra, es más hacia los ungüentos, pociones, entendámonos por infusiones y en el País Vasco como que se le dio una imagen más enfocada al diablo. Sí, mira, esto tiene una explicación histórica muy simple, ¿no? Resulta que, bueno, podemos partir de que en España realmente a la Inquisición y a las autoridades la brujería no le da mucha importancia. Es decir, era una herejía que de alguna manera no le importaba demasiado, ¿no? Estaba centrada en otras herejías como el perseguir judíos conversos, en otras doctrinas religiosas en contra del cristianismo y cosas por el estilo, ¿no? Así que la brujería, hasta cierto momento, pues no se le da demasiada importancia. Incluso a nivel europeo, hasta que Inocencio VIII en 1494 no decretó una bula para perseguir la brujería, pues tampoco, digamos, había una preocupación por las brujas y los brujos. Pero sí es cierto que, sobre todo en los países europeos, Inglaterra, Francia, Alemania, la persecución a la bruja sí que fue bastante más fanática, ¿no? que en España. Había una brujomanía muy grande, ¿no? en perseguir a las brujas y a los brujos. Entonces, es curioso porque en el sur de Francia, lógicamente, al estar en frontera con los Pirineos, con el País Vasco francés, pues esa idea de la bruja satánica, de la bruja diabólica que tú bien decías,
pues se contagió de una manera geográfica, ¿no? Por esa zona. Entonces, por eso nos encontramos que la idea de la brujería en en zonas de Aragón, del Pirineo, del País Vasco francés, del propio País Vasco, pues sea esa imagen de la bruja diabólica, ¿no? De esa mujer que vuela en escoba y va sacrificando niños y tiene pactos con el diablo y demás, ¿no? Y nos viene un poco de ese contagio geográfico del sur de Francia y por ende del resto de Europa, ¿no? Que tenían esa idea tan diabólica de la bruja. Porque luego, como tú bien dices, si vas un poco ya hacia Galicia, incluso si vas bajando hacia regiones, pues eso, extremeñas, Andalucía, ahí la figura de la bruja es más benéfica, ¿no? Es más, digamos, más hechicera, más que bruja diabólica, ¿no? Que está para... Sí, tipo curandera, va a ayudar. Eso es, eso es. Que realmente, bueno, en el País Vasco, muchas de las personas y mujeres que fueron acusadas de brujería eran curanderas, eran comadronas, eran parteras, ¿no? Era gente que tenía conocimientos ancestrales de la naturaleza que aplicados en sus comunidades rurales no supieron ser entendidas por el cristianismo, por las autoridades, ¿no? Entonces enseguida le tildaban la etiqueta de diabólico. Pero esa idea de la brujería un poco más benévola, sí es cierto que se da en otras comunidades que en cambio en el País Vasco, sobre todo, si uno va al País Vasco francés, que linda ahí con la zona de Hendaya, la zona del sur de Francia, bueno, ahí hubo inquisidores como Pierre de Lancre, por ejemplo, que bueno, era un fanático, era un jurista, que parece mentira que una persona docta y digamos, letrada y culta creyese tanto en la brujería y de alguna manera tenía a los vascos cruzados hasta el punto de hacer unas persecuciones atroces, ¿no? por esta zona. Y es curioso que con el paso del tiempo la investigación de la figura de este personaje pues ha desvelado que en sus ancestros tenían antepasados vascos, ¿no? O sea que lo que es la historia, lo que es la vida, que al final un personaje tan cegado por la persecución de los vascos en el tema de brujería, pues en sus ancestros o por su sangre, corriese, por sus venas, mejor dicho, corriese sangre vasca, ¿no? Al final. Sí, y a lo mejor no le gustaba y por eso se obcecó Pues tanto. algo tiene que haber. Eso yo creo que desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, algo tenía ese personaje, porque hay personajes muy curiosos, ¿no? Sobre todo a la hora de perseguir brujas. Que al final lo diabólico no eran las brujas, no eran las mujeres o los hombres o los brujos. Al final lo diabólico eran los perseguidores, ¿no? La gente que se, de alguna manera se obcecaba con estos temas y acusaban a las personas de brujería. Sí, lo que me ha sorprendido más del libro es la cantidad de brujas que había por toda España. Yo lo enfocaba más. Claro, al final el cine, hombre, en Galicia sí, los abuelos y tal te cuentan historias, pero yo lo enfocaba más realmente hacia el norte, toda la costa cornisa cantábrica, País Vasco y tal. Me sorprendió ver que también se extendía hasta Andalucía. Sí, sí, la figura de la bruja en general, y ya digo, cuando digo bruja, pues os hablo de las brujas diabólicas, de la hechicera, de toda la figura brujeril que puede haber en España. En todas las regiones de España tenemos, sobre todo a nivel histórico, pues igual no hay, digamos, relatos o sucesos de tanta importancia como puede haber en el País Vasco, ¿no? Con el auto de fe de Logroño, que antes comentaba, ¿no? De Zugarramurdi, que son los grandes hitos históricos que ha llegado a conocerse por toda la gente. Pero a nivel de leyendas y de arte cultural, de tradiciones, todos los pueblecitos, rincones de toda España tienen esas historias de la casa de la bruja, el monte de la bruja, el rincón de la bruja, siempre relacionado con brujas, que todas tienen una versión muchas veces muy parecida, ¿no? Y dependiendo de la zona, pues cambia un poco el relato. Pero sí, no, brujas encontramos por todos los rincones. Claro, y además el libro es que está muy bien, a mí me encantó mucho, tengo que reconocerlo. Eh, Porque incluso enfatizas en la diferencia entre brujas y brujos y por qué más femenino que masculino. Que también es algo muy Sí, tradicional en sí. aquella época. Siempre hablamos de brujas, lógicamente de mujeres brujas. Pues habla de los brujos, pero bueno, también hubo personas, hombres, ¿no? Acusados de brujería. En el caso de Zugarramurdi, que es un poco el referente en esta charla, como podrás ver, pues también fueron acusados de brujería hombres, ¿no? Que no es habitual que las personas hombres sean acusadas de brujería. Tenemos figuras como, por ejemplo, el brujo de Bargota, ¿no? Bargota es una localidad de Navarra donde tiene un personaje muy famoso que está entre la leyenda y la realidad, como es el brujo, ¿no? de Bargota, ¿no? Un clérigo que se le atribuía que iba a la cueva de Salamanca a aprender del propio demonio las artes brujeriles, ¿no? Y gracias, digamos, a los contactos con las altas instancias que tuvo este hombre, pues pudo eludir de alguna manera la Inquisición. Y es un personaje muy curioso porque de alguna manera se mezcla lo que es la realidad, ¿no? Con la leyenda, ¿no? Y a veces es difícil separar una cosa de la otra. Y luego la figura de la mujer como bruja, pues bueno, eso históricamente pues viene de muy atrás, ¿no? Porque de alguna manera la importancia cultural que tenía la mujer en las culturas, ese ruido, la sobre... Joder, estaba metiendo de qué manera. Ah, vale.
¿Eso lo vas a editar o lo vas a dejar tal cual? No, que yo en la mitad del tiempo tengo el micrófono apagado por si acaso. Ah, vale, vale, o sea que va. Si lo sé, no digo nada entonces. Es que oía el ruido, No, sí se va a oír. oía el ruido tan intenso, digo, joder, macho, te están entrando ahí en casa. Qué bueno. Entonces, lo que te contaba, que la mujer al final, el papel de la mujer en las culturas ortoprecristianas era muy importante, ¿no? Entonces, cuando el cristianismo fue avanzando por muchas comunidades rurales del norte, pues yo creo que esa misoginia que arrastra a veces el cristianismo, pues se notaba en que no podía admitir de alguna manera pues, que la mujer tuviese esa importancia tan grande, ¿no? En culturas vascas o en comunidades rurales. Además, la misoginia esta que te estoy comentando, pues es algo, digamos, arraigado en la cultura judeocristiana, ¿no? De siempre. Incluso si uno revisa la Biblia, revisa algunos versículos y capítulos de la Biblia, se habla de que no dejarás con vida a la hechicera, por ejemplo, ¿no? Se habla que a las hechiceras y a las mujeres con ciertas capacidades hay que digamos, acabar con ellas. Entonces, todos estos componentes poco a poco van creando una situación misogínica importante y de alguna manera pues, se refleja en el fenómeno de las brujerías, ¿no? Por eso todas las acusaciones de brujería, la mayoría son contra mujeres de hombres, ¿no? De supuestas personas que tienen la verdad, como eran la Santa Inquisición y sus clérigos, a por las mujeres, ¿no? Por esa, digamos, ese machismo, ¿no? que había y que imperaba en la época. Sí, que aún hoy en el siglo XXI en la religión cristiana la mujer sigue sin poder entrar en puestos clave. Bueno, ni en puestos, no puede ser ni sacerdote. Claro. Es algo que continúa así. De hecho, hay un detalle que, bueno, lo hablamos habitualmente de él, se refleja en muchos lugares, es un icono, algo arquetípico ya de la cultura brujeril, como es el tema de la escoba, ¿no? Las brujas montadas en escoba. Y al final simplemente es que, bueno, la escoba es un utensilio de la cocina, que se supone es un utensilio propio de la mujer, y por eso estas brujas pues cogían ese utensilio para ir a los aquelarres, ¿no? Entonces, qué componente más machista, ¿no? Y más de misoginia como un elemento atribuible únicamente a la mujer que se ha convertido en todo un arquetipo, ¿no? de las brujas y, bueno, y a todos los niveles, ¿no? En dibujos animados, películas, en el inconsciente colectivo ya una bruja sin su escoba ya no es posible. Sí, esas escobas a caldero, incluso el gato negro que hace referencia al estar en el hogar y todo eso, sí, muy misógeno todo. ¿Y qué te parece? Porque yo fui a Zugarramurdi, no me acuerdo, hace 2 años o 3, y tampoco ocultan, o sea, no intentan clarificar. El museo está muy bien, pero no intentan limpiar un poco la esencia de lo que es la bruja. O sea, sí, le intentan mantener también la cueva, que creo que no tiene nada que ver con las brujas. Sí, mira, Zugarramurdi, yo cuando me lié a escribir el libro, bueno, ya lo conocía anteriormente, tenía algo de información, pero cuando ya profundicé más en el tema, lógicamente, por un lado está el lado histórico del suceso que ocurrió, ¿no? De por qué, digamos, se desató esa fiebre brujeril en Zugarramurdi, que básicamente es un caso de rencillas, envidias y movidas entre vecinos. Porque al final una chavala de 16 años, francesa, que trabajaba como sirvienta en Zugarramurdi, dice un buen día que algunos vecinos de Zugarramurdi los había visto en una aquelarre que se celebraba en el sur de Francia y a partir de ahí eso se utiliza como detonante pues, para acusar de brujería a distintas personas. Se aprovecha para, digamos, malmeter y para todas las rencillas que tenían los vecinos intentar implicar a gente en el mundo de la brujería y de esa manera se desata todo el fenómeno de Zugarramurdi, que es muy curioso, que si uno analiza, por ejemplo, el famoso caso también de Salem, en el otro lado del charco, o otros casos similares en otras partes del mundo, es más de lo mismo, es ese ambiente social reprimido o con rencillas entre vecinos que acaban detonando las acusaciones de brujería, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cuál era la pregunta? Que me he ido por las ramas. No, pero muy interesante. Sí, Zugarramurdi, ¿qué te parece? Sí, que realmente no renieguen de la historia. Sí, y por eso Zugarramurdi, mira, Zugarramurdi, el tema histórico, bueno, lo tienen claro, de hecho se divulga la versión que te estoy comentando, ¿no? De esas rencillas y cómo surge el fenómeno de la brujería gracias a esta sirvienta María de Similleri, ¿no? Que acusó de brujería a unos cuantos vecinos de Zugarramurdi, que bueno, que en principio estos vecinos negaban esas acusaciones, lógicamente. Al final las medio admitieron por presiones, no por torturas, como piensa la gente. Es cierto que la tortura era una forma judicial que era legal en aquella época, ¿no? Para sacar información a un hereje o a una bruja, pero en Zugarramurdi, más que torturas físicas, digamos, de tormentos físicos, hubo lo que son presiones sociales, presiones entre vecinos, amenazas por confiscar bienes y cosas de este tipo, digamos, igual más sutiles, pero bueno, tan efectistas como cualquier otra, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el capítulo histórico, como te digo, y por otro lado, si uno viaja a Zugarramurdi, y tú has estado hace poco, como bien decías, pues al final
A mí me da la sensación, las veces que he estado, que se quiere conservar un poco el lado legendario de la bruja, ¿no? De la bruja como personaje. Realmente, las cuevas que se visitan actualmente de la cueva, la gran cueva, ¿no? de Zugarramurdi, los distintos lugares que hay alrededor de la cueva con distintos nombres relacionados con aquelarres o con el macho cabrillo, el diablo y demás, pues bueno, Sí. en los archivos del caso, en los documentos oficiales del Santo Oficio de este proceso, pues no se nombran ese tipo de cuevas, de ese tipo de nombres. Yo creo que esto ha venido un poco más en a posteriori. Y esto puede sonar mal, incluso alguna vez lo he comentado con gentes de Zugarramurdi y bueno, se molestan un poquito, ¿no? Porque igual el tema histórico no va enlazado tanto con la leyenda que se ha formado en el pueblo. Yo creo que una cosa no quita a la otra, ¿no? De ninguna manera. Es más, el término aquelarre es un término que hasta que no surge el fenómeno del caso de Zugarramurdi no existe como tal, ¿no? Ten en cuenta que hay que saber que en los interrogatorios que el Santo Oficio hacía a los de Zugarramurdi, a los habitantes de Zugarramurdi, eran en euskera, ¿no? Entonces, las autoridades tenían que llevar un intérprete para interrogar a esos acusados de brujería. Y tú imagínate, hablando de brujería, unos en euskera, otros traduciendo en castellano. Al final hay términos y había cosas que se tergiversaban. Y el término de aquelarre es uno de ellos que probablemente hay muchos investigadores que están apuntando desde hace ya un tiempo que fue un término inventado por la Santa Inquisición en el caso de Zugarramurdi, porque con aquelarre lo que se quería hablar en Zugarramurdi era de una determinada flor que crece en un prado muy concreto, la flor de Alca, el alcalarre, que sería como el prado de esas flores. Entonces, los inquisidores lo acabaron interpretando como que era el lugar donde se reunían las brujas, ¿no? Y no tenía nada que ver con lo que los nativos de Zugarramurdi, vamos a decirlo así, querían decir a la hora de denominar y describir un lugar en concreto. Entonces, claro, este término ya se dio por hecho de que era la reunión habitual de brujas y bueno, ha llegado hasta nuestros días como eso, ¿no? Como una reunión de brujas en un prado adorando al macho cabrío. Ah, y luego películas como la de Alex de la Iglesia tampoco ayudan a No, bueno, el mito. en absoluto, no. Ahí lo único bueno es ver el Zugarramurdi por dentro y el follón que montaron allí, pero vamos, como película, a mí me defraudó, la verdad. Yo pensaba que igual, claro, pero también está en una película de la Iglesia, hay que entenderlo, ¿no? Al final su cine es de ese tipo y bueno, y está entretenida y puede gustar más. Sí, es Yo creo que la entretenida. historia propia de Zugarramurdi tiene un caso a nivel histórico para hacer una película seria en condiciones muy potente, ¿no? Que yo creo que así como de Salem se han hecho 1000 historias y mil capítulos con mayor o menor acierto, pero desde el punto de vista histórico, en Zugarramurdi todavía no se ha hecho nada de eso y yo creo que tiene mucho potencial, ¿no? Esa historia a todos los niveles. Porque ten en cuenta que Zugarramurdi es un caso que hay un antes y un después. O sea, hay una fiebre brujeril desatada que arrasa con toda la zona del Valle del Baztán, que acaba en ese auto de fe con la quema en hoguera de brujos y brujas. Y luego aparece la figura de un inquisidor, de Alonso de Salazar y Frías, que no ve muy bien cómo cómo ha actuado el Santo Oficio con esas gentes de Zugarramurdi. Entonces él vuelve a recorrer todo el Valle del Baztán, no solo Zugarramurdi, sino otras poblaciones, y empieza a entrevistar a la gente acusada de brujería, ya sin presiones, ya sin agobios, con tranquilidad. Y al final la conclusión que hace en un informe es decir que se había cometido un error tremendo con las gentes de Zugarramurdi, porque allí no había ni brujas, ni diablos, ni brujos, sino allí lo que había eran movidas internas vecinales, ¿no? Prácticamente. Entonces, claro, a raíz de este informe de este inquisidor, posteriormente, en los años venideros, ya empieza, digamos, a verse la brujería con algo muy prudente, ¿no? Las acusaciones de brujería, digamos, implican ya que hay que tener una prudencia y una lógica que igual antes con Zugarramurdi no se tenían, ¿no? De hecho, un par de años después del auto de fe de Zugarramurdi, este fue en 1610, pues en 1611, 1612, hay unas acusaciones de brujería también en el País Vasco francés, ¿no? En la zona de Fuenterrabía y País Vasco Hondarribia, País Vasco francés, y resulta que iba camino de ser otro Zugarramurdi, porque había unas acusaciones de unos niños a una serie de personas y empezaron a acusarse de brujería unos a otros. Y al final, un poco teniendo en cuenta lo que este inquisidor, Alonso de Salazar y Frías, había comentado, pues se tuvo prudencia y calma y la cosa se resolvió de una manera local sin necesidad de llegar a la hoguera ni mucho menos a auto de fe, ¿no? Por eso te digo que el caso de Zugarramurdi es importante por eso, ¿no? Por ese antes y después en la brujería en España. ¿Y te acuerdas con la película que te mencioné en Twitter, apelando un poco de ficción también? La de Aquelarre es posiblemente a día de hoy la más fiel a lo que pasó, a lo que sería una condena y un juicio. La verdad es que es una película Acusadas. que yo esperaba, tenía unas expectativas más grandes, ¿no? Puestas en ella y no es que me defraudaría, pero me quedé un poco como el que sacaron un poco
un poco juego a la historia, ¿no? Y eso que la ambientación y la idea de esa Inquisición, esos inquisidores interrogando a estas chavalas que al final confiesan por confesar, no porque fueran brujas ni mucho menos, yo creo que no han sabido sacar la historia que se merece, ¿no? Hay una película de los años 80, no sé si es 81, 82, que también se llama Aquelarre, de Pedro Lea, un director vasco, que esa te recomiendo que la veas porque esa sí que igual se ajusta más un poco a la realidad de lo que estamos comentando actualmente. Es una película ya que tiene un montón de años, pero a mí en su día me llamó la atención porque era un poco lo que estamos comentando, ¿no? Cómo cultos a la naturaleza se tergiversaban, se les ponía la etiqueta de diabólicos, como unas gentes que vivían en pueblos del País Vasco que no tenían que ver nada con el cristianismo, tenían sus ritos, sus cultos a otros, digamos, a otras entidades o a la naturaleza misma, ¿no? Y como de alguna manera aquello, cuando llegó el cristianismo, digamos, se topó con ello, o una de dos, o absorbía ese culto, como han hecho en más de una ocasión, o iba contra él y lo etiquetaba de diabólico, ¿no? Y de hecho, bueno, la figura del macho cabrío, que tanto se representa en la brujería, sobre todo en el País Vasco, como adoración, ¿no?, al diablo, pues bueno, el macho cabrío es una figura que en los cultos precristianos del País Vasco representaba al dios Aker, ¿no? Que el dios Aker era un dios que se le rendía culto a la naturaleza, a la fertilidad, a lo natural, y bueno, por ahí van un poco los derroteros de esta adoración a este personaje, ¿no? Pero nada que ver con esa etiqueta diabólica que luego ya pues, ha llegado hasta nuestros días de ser un ser diabólico y que es la representación del diablo, ¿no? Que es lo que los inquisidores veían en esta adoración. De hecho, todo el que quiera saber más o menos, como dice el nombre, la crónica de la brujería en España, verá que la Inquisición en España, como dijiste antes, ni de lejos fue la más cruel. Sorprendentemente, porque la Inquisición española se ha quedado y de ahí no sale nadie. Sí, la Inquisición española fue muy mala. Hay una leyenda negra que ya poco a poco se va, digamos, intentando aclarar por algunos investigadores, antropólogos y tal, aunque es complicado, ¿no? Porque sobre todo en los países de Europa, de pues, Francia, Alemania, Inglaterra, etc., pues tiene esa idea, ¿no? De que aquí en España estábamos todo el día quemando brujas de manera fanática, ¿no? Cuando no es cierto. Las cifras que se barajan en cuanto a la quema de brujas y procesos de brujería que corrían por Europa en aquellas épocas están totalmente infladas, tergiversadas y no tienen ningún fundamento, ¿no? Aquí los investigadores sobre todo lo achacan a que hubo escritores ilustrados, escritores que se tuvieron que exiliar de España en aquellas épocas, pues que empezaron un poco a despotricar, ¿no?, contra España, y por eso de alguna manera daban cifras y contaban relatos que eran exagerados y que no tenían que ver nada con la realidad de la Santa Inquisición en cuanto a la brujería en España, ¿no? Por eso esa leyenda negra que se suele comentar y que todavía desde otros países de Europa, como te decía antes, pues nos ven como pues, que somos casi todos descendientes de Torquemada y que aquí se queman brujas o se quemaban brujas de una manera indiscriminada. De hecho, el libro, que no sé cuánto tardaste en recopilar toda la información, porque es que hay hasta casos concretos con fechas, nombres, y me pareció fascinante. Sí. Viene a cuento porque Fran Vázquez, que ya voy a leer alguna preguntita, sí, te pregunta cuál es la atrocidad más despreciable cometida contra la brujería. Que aquí tendrás para elegir, claro. La atrocidad. Hombre, yo creo que al final lo triste de la brujería es que hay una frase, a ver si la voy a leer porque me la sé más o menos de memoria. Hay una frase de Julio Caro Baroja, a ver dónde está, aquí. A las brujas se les ha atribuido la fama de haber cometido las más formidables tropelías que pueda soñar el hombre. Fama que con suma probabilidad nunca merecieron. Entonces, a mí me parece que esta frase encierra un poco la idea básica de la brujería que antes se comentaban, ¿no? Que lo diabólico de todo esto eran los perseguidores y no eran los acusados, ¿no? Entonces hubo brujas porque hubo gente que creyó en brujas, así de fácil, ¿no? Entonces yo creo que la atrocidad más grande pues es esa, ¿no? El pensar en que existieron las brujas y arruinar la vida pues a mucha gente, ¿no? Porque no todo era, como decía antes, quemar gente en la hoguera, pero a nivel de confiscación de bienes, de destierros, de penitencias igual más leves locales, pues bueno, se arruinaron vidas de muchas familias que luego ya tenían ese San Benito, nunca mejor dicho, ¿no? Ese estigma de cuando una persona era acusada de brujería, pues eso casi traspasaba a sus descendientes y de alguna manera ya estaba marcada, ¿no?, por esa etiqueta. Entonces, bueno, eso es una atrocidad que desde el punto de vista histórico es fuerte. No sé si Fran se refería igual a atrocidades físicas de tortura o similares, que también las hubo, no tanto en España como en otros países, pero bueno, los métodos de tortura, yo recuerdo, no sé si estará todavía, yo creo igual no, hace un montón de años en Santillana del Mar había un museo de la Inquisición donde
Sí, estuve este verano Está con una todavía. esposa en Santillana y todavía está abierto. No he entrado porque ya fuimos al de la tortura de Ámsterdam y más o Sí, menos son todos iguales, eso es. pero sigue allí. Y allí, bueno, había aparatos de tortura que eran brutales, o sea, y algunos eran muy simples y no vamos a entrar aquí en detalles, pero la verdad es que yo me imagino que una persona bajo esa presión física, con esas torturas, uno acaba admitiendo que tiene pactos con el diablo y que es colega del diablo porque, vamos, es que no había otra manera de evitar, ¿no?, esas torturas. Así que a nivel de físico, lógicamente, claro, eso de las torturas, pero es lo que antes te decía, ¿no? La tortura, eso nos puede llamar mucho la atención. Formaba parte un poco del sistema legal, ¿no? Jurídico de la época y se podía aplicar. Si el inquisidor lo creía conveniente para sonsacar la verdad a un hereje, pues podía aplicar la tortura y, bueno, y estaba en la legalidad de la época, ¿no? Eso es lo que más puede llamar la atención. Sí, lo que a nosotros es una atrocidad hoy en día, hace 500 años era, pues hay que pegar, se pega o lo que haga falta, con tal de conseguir la confesión. Y también Fran pregunta la leyenda negra más bárbara atribuida a la brujería, que caló como verdadera. La leyenda negra, pues lo que estábamos comentando antes. Yo creo que el hecho de que se pensaban que en esa época, ojo, época, aquí hay que aclarar una cosa, Pablo, que resulta que, claro, siempre relacionamos el auge de la brujería y la brujomanía que estamos comentando ahora con la época medieval, pero realmente fue en la época moderna, ¿no?, entre el siglo XV y el siglo XVIII, cuando la brujería tuvo su máximo apogeo, ¿no? Todas estas persecuciones, el caso de Zugarramurdi, otros tantos casos en Europa, el de Salem, fue cuando, digamos, fue una época donde se persiguió a las brujas de esta manera tan fanática. Y es curioso que no es la época medieval, es la edad moderna, ¿no? Incluso ya pasados el siglo XVIII y entrados en el XIX, todavía la gente seguía creyendo en brujas, ¿no?, en algunos lugares de España, y de hecho incluso el propio pintor Francisco de Goya lo denuncia en sus estampas satíricas, ¿no?, en sus caprichos, donde dibuja a la bruja de manera satírica, ridiculizándola, porque no le cabía en la cabeza que todavía la gente pensara que pues, existían brujas de esa manera, ¿no? Digamos, sacrificando a niños, haciendo pactos con el diablo y riéndose en aquelarres para conseguir los favores del diablo. Así que esa leyenda negra de engordar de esa manera los números, como antes decíamos, y de alguna manera de etiquetar con una fama inmerecida a España, pues bueno, es, digamos, la mayor barbaridad, ¿no?, de esta leyenda negra que yo creo que seguimos arrastrando, porque si hablaríamos con gente de otros países europeos, todavía nos ven en esa época en concreto, ¿no?, de esa manera. Claro. Isabela Soñadora quiere saber si a día de hoy todavía hay en algunos pueblos, sobre todo pequeños del País Vasco, de Navarra, supuestas brujas. Hombre, sí, no como la bruja histórica que estamos comentando, ¿no?, que era perseguida de esa manera tan atroz y tan socialmente, digamos, presionada, pero sí que yo me he encontrado en algunos pueblos el mote de bruja, más cariñoso, lógicamente, como para atribuirse a esa persona que es especial en el pueblo, que es lo que antes decíamos, que tiene conocimiento del manejo de las hierbas, es el bolera, ¿no?, y sabe el conocimiento de las hierbas del campo, para qué sirve cada cosa, que a la gente le pide consejo de todo tipo, que incluso puede tener, no sé cómo denominarlo, una especie de sexto sentido, de capacidad sensorial para ciertas cosas. O sea, la persona esa que es diferente, que es especial, todavía hay pueblos del País Vasco bueno, yo creo que incluso en otras regiones de España también pasará, como que le ponen, ¿no?, esa etiqueta de bruja en plan cariñoso y de alguna manera haciendo alusión a esos antepasados vascos que murieron en la hoguera y que fueron perseguidos, ¿no?, por ser distintos, ¿no?, al resto de la sociedad. Claro, o sea que podemos decir que la brujería como tal no ha cambiado, lo que ha cambiado es la sociedad. La Sí, sí. brujería es la misma. Básicamente, sí. Para que te hagas una idea, aquí en el País Vasco todavía se ven en muchos sitios. En algunos sitios es en plan decorativo, pero en otros sitios, hablando con la gente, todavía creen en ello, ¿no? Está el famoso busquilore, ¿no?, esta flor solar, la flor del sol, el busquilore sería traducido en euskera, ¿no?, la flor del sol, que servía para protegerse de todo tipo de mal y sobre todo de las brujas, porque cuando salían las brujas de noche y veían ese busquilore, esa flor, en la puerta de la entrada de un caserío, lo identificaban como el sol y pensaban que ya era de día, entonces huían a sus guaridas, ¿no? Entonces eso todavía se sigue viendo en muchos caseríos del País Vasco y hay gente que todavía cree, ¿no?, en su influjo como amuleto de protección, vamos a decirlo así, ¿no? Y se sigue colocando el de busquilore hoy en día. Y también quiere saber si sigues investigando o recopilando sobre brujas. Sí, sí, bueno, eso es un tema pero ya digo, no solo a raíz del libro, sino mucho antes del libro, son historias que siempre me ha gustado conservar, guardar, que la gente te cuenta, a veces vas persiguiendo una historia, vamos a decir, de fantasmas o de ovnis, en un pueblecito, en algún lugar aquí del País Vasco, y de repente te surge una historia o un relato o una leyenda, ¿no?, relacionada con el mundo de las brujas,
y siempre es interesante, ¿no? El tenerla ahí a mano y saberla, porque al final yo creo que la divulgación y la difusión de este tipo de legado cultural, sobre todo relacionado con las leyendas, pues bueno, forma parte un poco del folclore vasco, ¿no? Y es importante ahí el tenerlo, ¿no? En este aspecto, pues bueno, habría que citar, se me ocurre ahora, a José Miguel Pariandarán, ¿no? Este cura, antropólogo, etnógrafo, que se dedicó a principios del siglo XX pues en recopilar leyendas de todo tipo, tanto de mitología vasca como de brujería, para que no perecieran, ¿no? Para que no se quedaran solo en tradiciones orales y de alguna manera perduraran en el tiempo, recogiéndolas y escribiéndolas para que todas las generaciones pues supieran un poco de esta cultura, ¿no? tan legendaria. ¿Tú le ves un segundo capítulo a este libro? Un segundo y un tercero y un cuarto y una enciclopedia también, porque como antes te decía, es tan exceso el fenómeno de la brujería que se podían tocar muchos palos, ¿no? Y muchos aspectos. Pero bueno, de momento la idea que yo tuve en su momento era, pues eso, dar unas claves y a la gente que os ha interesado el libro, haceros pensar un poco de qué era realmente la brujería y en qué derroteros se movía en el tiempo. Yo creo que eso pues, se ha ido consiguiendo en muchos lectores. Y esa era un poco la idea. Entonces, claro, por supuesto, lo que te decía, se podían sacar más volúmenes por la cantidad de información que hay, ¿no? Se podía enfocar incluso, bueno, por provincias, y eso que toco también leyendas e historias por provincias en el libro muy por encima, pero de una manera detallada, ya digo, cada región tendría un tomo por sí solo, está claro. Claro, este libro, vamos, para que no lo tenga muy mal, cada azotes, tiene una zona que es la brujería en España, un capítulo entero por comunidades autónomas, que la verdad que está muy bien. Y luego ya leyendas y tradiciones, apuntes y reflexiones. Mira, hay una que te hacen una pregunta, Sí. que además justo la acabo de ver ahora, mi dedo se ha posicionado, Zaragoza, Trasmoz. Hombre, claro, las brujas de Trasmoz también son otro clásico a la hora de hablar de brujería en España, ¿no? Además, en Aragón, no solo en Zaragoza, en esta localidad, que bueno, yo creo que pasa un poco como en Zugarramurdi, ¿no? Ha trascendido más un poco la historia legendaria del personaje mitológico y legendario de la bruja que la realidad, pero es cierto que en Aragón también, como antes te comentaba, por esa cercanía a los Pirineos, por esa cercanía al sur de Francia, la idea de la bruja diabólica también existe, ¿no? En muchas regiones de esta provincia, de esta comarca, y sobre todo también a nivel de lugares de aquelarres, ¿no? Donde se reunían las brujas y de alguna manera hacían ahí sus troperías. Yo recuerdo, además lo comento en el libro, en Aragón, en muchos pueblecitos, sobre todo del Pirineo, hay en lo que son las chimeneas de las casas, hay una especie de teja, ¿no? Que está ahí, que si uno no sabe de qué va la historia parece que está mal puesto, que lo han puesto de una manera que pinta esa teja en una chimenea, y es un símbolo también, es una forma de protección, ¿no? Sobre todo con las brujas, para que las brujas no se cuelen, ¿no? Por la chimenea al hogar de cada uno. Y son tradiciones y leyendas que todavía perduran, e incluso en construcciones de nueva construcción, nunca mejor dicho, de reciente construcción, pues la gente un poco que le gusta estos temas o que cree un poco en que eso, bueno, pues vamos a probar a ver, suelen poner la teja esta, ¿no? Para el espantabrujas, que se llama, ¿no? Para preservarse de posibles maleficios y de acciones brujeriles en la zona. Sí, lo único, en Trasmoz, yo, por ejemplo, me sorprendió porque lo que más se conoce es Pueblo Maldito y el pueblo que a día de hoy sigue excomulgado por el Vaticano. Es lo que más... Y no tiene nada que ver con brujas, además. Que es curioso. Sí, la verdad es que esta es una historia que de alguna manera, cuando uno la localiza, parece que tiene que ver lo que dices tú, ¿no? Con el tema brujería, porque es lo que más estaría a mano, ¿no? Sabiendo que es el pueblo de las brujas. Pero bueno, estas son de estas historias que no es el único pueblo aquí en España, además, que está como excomulgado, ¿no? Hay zonas de España, incluso hay puntos de España que por conflictos históricos religiosos, que si uno los analiza son más bien a veces políticos y religiosos que de otras características que sobrenaturales o de este tipo de historias, pues al final tienen esa etiqueta de seres excomulgados y que bueno, que al hilo con lo de la brujería, pues parece que bueno, que hacen una zona muy, sobre todo a los que nos gustan estos temas, ¿no? Como muy apetecible, ¿no? A la hora de visitarlo. Hombre, la zona y el pueblo lo recomiendo porque es una zona más, tiene sus rutas brujeriles y es una zona bastante, pues que ha sabido sacar un poco partido, pues para dar a conocer un poco, ¿no? La historia de todo esto y como en otros sitios similares merece la pena la visita. Quitando Zugarramurdi y Trasmoz, de que en breve sé que alguien va a hablar de ello, ¿qué pueblos recomendarías menos conocidos con tema brujeril? Menos conocidos. Sí, porque Zugarramurdi está muy trillado, yo lo Claro, recomiendo sí, bonito, sí. el museo está muy bien,
y tal, pero... Mira, pues te lo digo, hay un montón, ahora no me viene a la cabeza, pero antes te he comentado uno y no es muy conocido y a mí la historia me fascinó, como es la del brujo de Bargota, que antes te he dicho. Bargota, en Navarra. Además, ahí puedes localizar incluso la casa donde nació este brujo, los lugares, ubican los lugares donde supuestamente este brujo hacía sus historias muy curiosas, ¿no? Porque, por ejemplo, se cuenta que en la parroquia del pueblo a veces veían que el clérigo, cuando iba a dar misa, se quitaba nieve de encima del hombro, ¿no? Se sacudía nieve. Cuando era un día soleado, cuando no había, digamos, no había nevado, cuando de ninguna manera había esa climatología de nieve. Entonces, claro, eso era porque este clérigo se decía que tenía una capa con la cual era capaz de volar por encima de los pueblos de la zona. Y claro, cuando estaba a altas alturas o pasaba por cerca de los Pirineos y toda esa zona de los montes altos de los Pirineos, pues claro, la nieve se le caía en el cuerpo y al aterrizar, de alguna manera se la tenía que limpiar, ¿no? Entonces, este personaje, como te digo, antes te comentaba, ¿no? Que se supone que estudió las artes brujeriles en la cueva de Salamanca, ¿no? Esa mítica cueva que hay en Salamanca, donde se supone que el diablo impartía clases a todos sus nigromantes, brujos, brujas y magos, y llegó incluso a aprender ahí estas artes, y que luego, ya te digo, lo que es el hecho de tener este currículum suyo, pues fue raro que no acabase, digamos, aunque tuvo alguna pequeña penitencia, algún pequeño castigo, que no acabase en la hoguera prácticamente, ¿no? Un clérigo siendo brujo, pues imagínate tú la combinación. Por eso se supone, y ha sido motivo de muchas teorías e incluso de conspiraciones y cosas por el estilo, que había alguna alta estancia, una autoridad muy alta que bueno, le tenía bien visto y que le protegía, ¿no? A la hora de cuando la Inquisición ponía sus ojos en él, ¿no? Entonces, yo digo, además que Bargota, que es una zona de Navarra, es una zona muy bonita y que, bueno, tampoco pilla demasiado lejos de Zugarramurdi, estamos hablando de Navarra y es un lugar bonito, ¿no? Para perseguir un poco la leyenda y la historia, sobre todo, ¿no? De este personaje, como es el brujo de Bargota. Pues habrá que ir por ahí a repetir porque fuimos a Zugarramurdi y hicimos todos nosotros todo el Valle del Bactán y también siguiendo un poco también la trilogía del Bactán, Sí, claro. tan famosa por aquellos, justo cuando salió. Y la verdad es que la zona, quitando las leyendas, es muy bonita de ver. Y te voy a hacer una pregunta, que no tiene nada que ver, la última, pero me la ha pedido mi amiga Autofilias y hay que hacerla, si no luego me pega. Supuesto. El libro también le encantó a ella. Sí. ¿Por qué no has hecho más crónicas de este estilo? Me refiero, crónica de brujería, crónica de otras cosas, que el tema, realmente el estilo del libro es muy bueno. No sé si te lo has planteado, si no... Pues mira, el otro día, yo no sé si me lo preguntó alguien también por privado en Twitter, me mandaron, no recuerdo, pues perdonar, no recuerdo el nombre, y me dijo, o sea, él me preguntó directamente si tenía más crónicas publicadas de este tipo, ¿no? Y me quedé un poco sorprendido y digo, pues no sería mala idea. La verdad es que ni me lo había planteado, ¿no? A mí cuando escribí el libro, el título lo elegí yo, barajé varios títulos. Y al final les propuse a la editorial este de crónicas de brujería porque me gustaba un poco lo que quería, lo que decía antes, ¿no? Esas narraciones históricas relacionadas con la brujería. Y bueno, admitieron el título, les gustó y se mantuvo, ¿no? Entonces, cuando el otro día me preguntaban esto y ahora me lo hacéis la pregunta a vosotros, la verdad es que no estaría de más. O sea, no, ni me lo había planteado. Te voy a ser sincero, ni me lo había planteado. Pero bueno, puede ser que da pie a una colección, ¿no? De crónicas de, no sé, crónicas de la mitología, claro, porque... crónicas de, en fin, de lo que se te ocurra para claro, poder... Es que como modo de entrada a un tema en concreto, este libro está muy bien. Es decir, claro. Este libro primero, no esperéis conjuros, ¿vale? No podéis enamorar a nadie con esto. No van por ahí los tiros. Eso para una segunda parte, ¿no? Así, para una segunda parte hacemos ahí un grimorio de conjuros y pócimas. Ese sí, que a lo mejor hasta se vende estupendamente. Igual más. Pero como entrada a la brujería, para conocer de verdad la historia de la brujería, es maravilloso y que luego ya aquí, a partir de cada uno, que vaya hacia donde quiera ir. Aquí se cuentan cosas que no son de dominio público, pero porque no se cuentan. Pero sí, o si se cuentan, a veces yo reconozco que a veces hay libros de brujería muy buenos, pero igual son muy sesudos, son muy tochos, que hay que leerlos con tranquilidad, que igual la síntesis del tema hay que sacarlo y a veces es difícil llegar a ellos o son tediosos el leerlos, ¿no? Entonces... Por eso, bueno, plasmarlos en un librito de estas características, que vale como una especie de, no sé si llamarlo de manual, o incluso de guía de viaje, porque te puedes recorrer España un poco viendo el fenómeno de la brujería, pues bueno, para otros temas no estaría mal. Bueno, pues es una propuesta interesante, que ahí se queda en el aire y, bueno, no la descarto, quién sabe.
que se quede en el aire flotando y luego la coges, porque la verdad es que esto de lo que dices tú, de coges y vienes al capítulo de Valencia o vienes a Murcia, a Mallorca, y la verdad es que está muy bien, conoces, quita mitos sobre la Santa Inquisición, cazadores de brujas, o sea, Matthew Hopkins, el cazabrujas, Fíjate. que a alguno le sonará, y si no aquí Enrique lo cuenta muy bien. Yo creo que es un libro muy interesante sobre un tema desvirtuado y que lo pone en su sitio y en su contexto de la época. Es curioso porque es difícil, ¿no? Es difícil ya, como la bruja y la brujería ya forma parte igual un poco del inconsciente colectivo a estas alturas, el quitar esas ideas que no tienen que ver nada con la realidad, a veces es complicado, ¿no? Es difícil. Y eso muchas veces, hombre, yo hablando contigo, tú se nota que te has leído el libro, que te apasiona la historia y que sabes un poquito de qué va todo esto, pero a veces en entrevistas sobre brujería que me han hecho, las propias preguntas que haces hacia la gente, se ve que, pues eso, que se basan un poco en esos tópicos de arquetípicos que es normal, ¿no? Si no indagas en el fenómeno, si no investigas, al final es lo que se transmite y de alguna manera, incluso si uno va al diccionario, bueno, la definición de bruja se sigue manteniendo esa, ¿no? Mujer que con pactos con el diablo pues consigue dones sobrenaturales, ¿no? Por ejemplo, algo que era un poco lo que tenía en mente en lo que es la Santa Inquisición y las autoridades que acusaban de brujería, cuando realmente, bueno, es una versión, es una visión de los perseguidores, pero lo que era realmente una bruja, pues no era eso, ¿no? Ni mucho menos. Claro, que sepa, sobre todo, es cierto, en el norte de la tradición se ha mantenido y los que somos del norte, yo soy gallego y tenemos eso, las meigas, a ver las ailas, y siempre se ha quedado el concepto de los herbolarios de aquella época. Es decir, no pasaban de hacer infusiones, curas para la gente, o sea, no eran mujeres malas. Claro, ten en cuenta que en aquella época, sobre todo en las comunidades rurales, como puede ser en Galicia o en el País Vasco, comunidades rurales que estaban en valles profundos, en montañas apartadas, que el acceso era muy difícil porque no había las comunicaciones que tenemos hoy en día. Claro, ahí no había médicos, ahí no había la medicina oficial, digamos, que podía atender a los enfermos. Entonces, siempre había una persona, que era la bruja o brujo, entre comillas, ¿no?, que sabía de todo lo que estamos comentando, ¿no? Sabía cómo se podía dar a luz, eran comadronas, eran parteras, eran herboleras, sabían remedios de todo tipo y eran un poco los que atendían al pueblo, ¿no? Entonces, claro, la visión de estas mujeres, cuando llegó el cristianismo a esos lugares, pues chocaba un poco, claro, que de alguna manera, con a veces rezos incomprensibles en euskera, aplicando ungüentos y pócimas, aquello era casi demoníaco, ¿no? Entonces, por eso, de esa manera, se les etiquetó a muchas personas que eran expertas en conocimientos ancestrales que estamos comentando. Claro, de hecho me acaba de venir a la cabeza, pero nunca lo había pensado así, que a lo mejor por la caza de brujas perdimos mucha información de remedios naturales, de tratamientos que a lo mejor eran efectivos, que otros seguramente no. Pero ese conocimiento a lo mejor se ha ido perdiendo por precisamente esta caza, porque tenían que estar un poco ocultas. Sí, hombre, hoy en día la verdad es que todavía se sigue manteniendo, ¿no? Porque muchas veces lo decimos de una manera sin pensarlo, pero es un poco lo que estamos comentando, esos remedios de la abuela, ¿no? Que se suele decir a veces un poco en plan así coloquial, pero esos remedios de la abuela igual son remedios que vienen de hace un montón de tiempo y estas mujeres en aquella época lo manejaban bien y sabían pues que esta flor en una determinada cantidad puede o curar o puede matar o puede sanar esto o para esto o para lo otro, pues eso en aquella época se llevaba bastante. Que esta persecución en su momento, lógicamente, tuvo que tener en cautela e en prudencia a estas mujeres, ¿no? Para no desvelarlo de una manera evidente, ¿no? Porque, claro, podían ser acusadas de brujería y, sobre todo, aprovechando esa fiebre, que es un poco lo que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Como fenómeno social, como de alguna manera vecinos de un mismo pueblo, de una misma localidad, se empiezan a acusar de brujería, pero con acusaciones como que, bueno, que me has hecho un mal de ojo y tu ganado, y mi ganado está falleciendo por el mal de ojo, que mi cosecha ha sido mala porque tú me has hecho un mal de ojo, y al final esas acusaciones nos pueden parecer ridículas hoy en día y estúpidas, pero bueno, si uno va a los archivos donde hay pleitos, pero ya no me refiero a grandes autos de fe, que era toda una puesta en escena de la Iglesia para imponer, digamos, su ley, su orden, sino ya el día a día de las personas que se acusaban de brujería, sobre todo en la Chancillería de Valladolid, hay un archivo tremendo, ¿no?, con este tipo de temáticas brujeriles, y ahí te encuentras con sumarios y con juicios sencillos, donde la gente se acusaba de esta manera, ¿no? Oye, que tal vecino me ha hecho mal de ojo y por eso mis dan leche, o por eso mi cosecha se ha arruinado y no he sacado lo que tenía que sacar, ¿no? Cuando, digamos, detrás de todo eso, pues había rencillas y había movidas entre vecinos, ¿no? Entonces, al final, el tema de la brujería como fenómeno social me parecía apasionante, ¿no? Y el diablo seguramente estará en su trono riéndose en aquella época de cómo estaban haciendo el trabajo los humanos por él, ¿no? Sí, sin tener que hacer nada. Por eso, con toda esta movida brujería, eso es. Es que sí es sorprendente que primero que se puedan acusar sabiendo lo que conllevaba la acusación
Y segundo que, a ver, eran tiempos, eran los que eran, pero que las autoridades le hicieran caso y demás, porque ya no hablamos solo de la religión que tendría un poder enorme de aquellas. Claro. El poder, básicamente. Pero ya que nadie, hasta que viniera, no me acuerdo el nombre que dijiste, en Francia, que empezó a analizar Zugarramurdi con calma, que nadie lo hiciera hasta ese momento, cuando ya habrían quemado, pues vete tú a saber cuántas, es sorprendente y duele. Claro. Ten en cuenta que la acusación de brujería era muy simple, ¿no? O sea, yo a ti te acuso de brujería, Pablo, y yo no tenía que demostrar que tú eras brujo, tú tenías que demostrar que no lo eras. Entonces, claro, la acusación era muy sencilla, ¿no? Y a partir de ahí habría todo un proceso de investigación, pero partiendo de que yo no tenía que hacer nada. Yo lanzo la piedra, te acuso y te jorobes, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí, con que tuviera la mala suerte de tener lo que ellos llamaban la marca del diablo, que era una pequeña mancha, de vete tú a saber dónde, yo que... O de nacimiento o algo, ¿no? Claro, yo que tengo un montón de pecas y lunares por todo el cuerpo, vamos, Claro. yo estaba jodido. Era lo que llamaban los inquisidores el estigma diabolicum, ¿no? Buscaban... Claro, que esto también hay en el fondo un trasfondo social muy curioso, ¿no? Porque, sobre todo, bueno, cuando había mujeres jóvenes acusadas de brujería, se les buscaba ese estigma diabolicum, ¿no? Y tú imagínate, inquisidores dentro de una prisión, revisando a una mujer de arriba abajo si tenía algún estigma. Claro, ahí también hay un trasfondo donde esa sexualidad reprimida que tenía esta gente se desataba en esos momentos amparándose, digamos, en unas prácticas brujeriles y en una ley inquisitorial que realmente, bueno, eso se transformaba en abusos y de poder totalmente, ¿no? Buscando marcas, antojos y bueno, y si ya eras pelirrojo o pelirroja y tenías algún otro tipo de tonalidad que no era la habitual de la zona, pues también era un estigma diabólico, ¿no? Era una etiqueta de que tenías pactos o relaciones con el diablo. Vamos, que yo de pequeño, que era pelirrojo zanorio y con lunares para aburrir, a mí me critican la verdad. A la hora directamente. Pero de todas maneras, mira, lo comenté, no sé si recuerdas, tú que viniste a la presentación del libro en Vitoria, en Estíbaliz. Hay un caso aquí, yo encontré en el archivo provincial de Álava, hay un caso en 1700 y pico en La Bastida, que es una localidad de Rioja Alavesa, que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Para que veas que no todo en todos los lugares era, venga, acusación, penitencia, hoguera o lo que sea, ¿no? Resulta que en aquella época una mujer acusó a otra vecina de La Bastida de ser bruja, ¿no? Porque provocaba cambios en el clima, porque provocaba lluvia de piedras y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, el tribunal, cuando recibió esa acusación, lo que tuvo es mucha prudencia y lógica y más que a la acusada, fue a la acusadora a la que le pedían pruebas y a la que le pedían, digamos, explicaciones de por qué esas acusaciones, digamos, de brujería, ¿no? Y al final, bueno, se comprobó que esas acusaciones tenían un trasfondo de envidias, rencillas y movidas entre vecinos, una vez más, y le acabaron condenando a la acusadora a una serie de penitencias como confiscación de bienes y otras multas, ¿no? Entonces aquí, bueno, digamos, no llegó al Santo Oficio ni a la Gran Inquisición, pero sí que las autoridades de la época, bueno, digamos, aplicaron un poco el sentido común y la lógica y acabaron confirmando que no, que ahí no había brujería, ni había habido lluvia de piedras, ni nada por el estilo, y que la mujer acusada pues era una vecina normal y corriente, ¿no? Pero acabaron acusando con una sentencia a la que había acusado, ¿no? O sea, fíjate de qué manera más lógica pues se resolvió este caso que no es habitual, ¿no? En el tema de la brujería. Para que vean que en España no solo éramos los que más quemábamos, sino que usábamos la razón, cosa que en otros países no se hacía ni se estilaba tanto. Claro. Te voy a hacer una última pregunta, pues no sé si tú la sabes o habrá que preguntar a la que diseñó la portada, si tiene algún significado en concreto la de esta edición. Pues mira, yo por lo menos, si digo la verdad, no le he preguntado a Laura Pérez qué significado tiene para ella. El caso es que cuando a mí me comentó Pablo Vergel que iba a ser ella la diseñadora, me encantó, porque conocía su trabajo y su estilo y su forma de ilustrar es magnífica. Entonces, simplemente ella a mí me pidió un poco saber de qué iba el libro de Crónicas de Brujería. Claro, lógicamente, si era una novela, un ensayo, de qué iba la historia. Le di unas claves de lo que estamos comentando hoy y ella ya, digamos, se inspiró y al final nos mandó este dibujo, ¿no? De esta ilustración de esta muchacha. Entonces, yo personalmente cuando la vi, a mí me encantó, pero no solo por el dibujo tan bonito que era, sino por lo que representaba un poco cara al libro, ¿no? Por lo que a mí me sugería. Porque yo creo que ahí Laura captó perfectamente lo que es un poco esa mirada, esa expresión que tiene la chica, la mujer de la portada. Y la estoy viendo ahora mientras estoy hablando, así yo también me inspiro a la hora de explicártelo. Porque es una expresión que de alguna manera es doble, ¿no? Por un lado,
esa resignación que tuvieron que sufrir estas mujeres perseguidas por los inquisidores, ¿no? Como, bueno, pues es lo que hay y yo me resigno a lo que me toque. Y esa mirada yo creo que tiene esa resignación. Y por otro lado, tiene lo que es una especie de que sabe algo que los demás no sabemos, ¿no? Como que hay un conocimiento ancestral, una sabiduría esotérica, lo que estamos comentando, ¿no? A lo largo de esta charla, ¿no? De esa mujer que sabe algo, que no lo puede contar como tal, pero que ella sabe que tiene un conocimiento hermético y esotérico muy especial, ¿no? Entonces, a mí es lo que esta mirada y este rostro digamos, me dice, ¿no? Y yo creo que capta perfectamente lo que es el espíritu de... Sí, es que es una bruja. Al final es una mujer que la mirada es lo que te dices, tiene tristeza y sabiduría, porque realmente tiene convento, y luego la unión con la naturaleza, con esas ramas y esa cabeza de conejo, entiendo que tiene, lo une todo perfectamente. Por eso te decía que esta portada a mí me ha encantado, porque ese trasfondo negro con estas pinceladas me parece la perfección. Además, ten en cuenta, cuando yo hablé con Pablo, claro, bueno, en principio Pablo y yo empezamos a decir cosas y bueno, ya sabes que a mitad de lo que hablamos esto cachondeo a veces, seriedad. Pero claro, lo que teníamos claro es que queríamos evitar hogueras, queríamos evitar símbolos religiosos, queríamos evitar los tópicos realmente, ¿no? De la brujería, ¿no? Porque poner a una muchacha ardiendo en la hoguera, pues sí, está claro que va de brujería, pero tampoco es, digamos, lo que nos llamaba, ¿no? Para ilustrar el libro, ¿no? Entonces yo creo que aquí Laura, vamos, lo dibujó de una manera que la expresión yo creo que es la clave un poco, ¿no? De lo que estamos comentando. Y tú lo has definido perfectamente, ¿no? Tristeza y sabiduría, ¿no? Que sería un poco el tema de las brujas. Pues sí, pues Crónicas de Brujería, Enrique Chazarra, prólogo de Israel Espino, también una maravillosa investigadora, Balazote Libros, portada de Laura Pérez. Yo creo que, vamos, un poco que decir, a mí me ha encantado, es uno de los libros que más me leí con más calma, porque yo normalmente los engullo, porque tengo tanto acumulado, porque no dejáis de sacar libros, que no me da la vida, entre Vergel, tal, reediciones, no sé qué, no me da la vida. Pero este lo leí con calma, un capítulo por día, asimilando, buscando información, que es cierto que es complicado, claro, 1600, 1620, sí, no, complejo. Aparte que es un libro, en su momento también cuando se publicó, a mí me llama la atención, ¿no? Que me decían, bueno, puede ser un libro, pues eso, que no es para el del tirón, o sea, no es un ensayo, venga, me lo leo del tirón y ya está, porque hay mucho dato, hay mucha información. Y yo creo que a veces se puede utilizar como guía de viajes que antes te comentaba, incluso como libro de consulta, ¿no? Porque también hay una cronología destacable de los hitos un poco más importantes, ¿no? De la brujería a nivel mundial. Y yo recuerdo que en su momento, a los 2 años de publicarlo, pues esto se publicó en 2007, pues en el 2009, 2010, resulta que, bueno, había una estudiante que estaba haciendo una tesis sobre la brujería y tal, y lo estaba utilizando como libro de consulta, ¿no? Y eso también me llamó la atención y, claro, pues, joder, uno le enorgullece, ¿no? Ese tipo de comentarios. Así que, cara a los lectores, lo que tú dices, tiene un amplio de miras para leerlo de muy distintas maneras. Claro, es que vale, no es un ensayo, una historia, no, tiene nombres, tiene fechas, tiene historias, casos concretos, tiene cosas que de verdad que hay que asumir y también se puede investigar, y la verdad es que está muy bien, y por eso Autofilia y yo te invitamos a que hagas más crónicas, porque este estilo de libro, está bien, oye, de verdad que está muy bien. La idea está bien, la idea es buena. Buscar, no sé, crónicas en vez de brujería, pues crónicas de mitología, se me ocurre, o crónicas de, yo qué sé, de mil historias, ¿no? Eso todo relacionado un poco con el mundo de, pues eso, de lo ancestral, ¿no? Dejando luego al lado mi faceta, que ya sabéis que me apasiona del misterio, como es los fantasmas, los ovnis y todas estas cosas raras que me gusta perseguir. Pero de alguna manera esto, y no es solo por ser del País Vasco, ¿no? Porque realmente cuando uno va a estos pueblos por aquí bueno, y en Galicia te pasará lo mismo, ¿no? Cuando uno viaja a los rincones estos profundos de los valles vascos, de pueblecitos perdidos, y se imagina, pues eso, la mitología vasca o la brujería que estamos comentando, claro, es que son asuntos que realmente solo pueden pasar ahí, ¿no? La geografía es un protagonista más, ¿no? Es un personaje más, ¿no? De este tipo de historias, porque el ambiente invita un poco, ¿no? A todo esto que estamos comentando. Claro, en Galicia la Santa Compaña, en el País Vasco tenéis al Basajaun y otros seres mitológicos que te da para otra crónica, y además lo que me ha gustado porque es eso, se distancia mucho de lo que es lo habitual en el misterio fantasmas. No, esto también es misterio. Esto es un misterio enorme. Claro. A nivel histórico es un enigma brutal, ¿no? Y luego tiene muchas variantes y muchos elementos que los dejo ahí colgando, digamos, un poco en el aire para que el lector pues prosiga investigando, ¿no? Pero sí, luego hay historias a nivel de leyenda
hay historias muy curiosas, ¿no? Aquí en el País Vasco, sobre todo, donde veamos un topónimo o un lugar de un pueblo, fuente, montaña o río que tenga por medio el término sorguín, ¿no? Bruja, que es un poco, sorguín es un poco el nombre en euskera, pero hablando más que nada del personaje mitológico o legendario, ¿no? Más que el personaje de la bruja histórica, pues a veces en esos lugares, uno tirando de esas leyendas y esas versiones que te dan los de la zona, pues te cuentan historias muy, muy curiosas, ¿no? Y a veces muy, muy misteriosas, como tú bien dices, ¿no? Entonces, que hay enigmas y misterios detrás de todo esto, está claro. Pues si la persona que te hizo el privado en Twitter y a nosotros y lo nuestro te vale para empujarte y conseguir otras crónicas de lo que sea, pues bienvenido sea. Yo lo compraré y lo disfrutaré porque la mitología, la vasca me encanta, la gallega me encanta. Cada comunidad tiene lo suyo, excepto que el norte tenemos más. Eso es. Pero... Y al final, si te das cuenta, y tú bien lo sabes, Pablo, son mitologías con nombres distintos de personajes, pero el trasfondo muchas veces es el mismo, ¿eh? Siempre tienen, digamos, lo bueno y lo malo de cada personaje mitológico, pues se llamará de una manera en Euskadi y otra manera en Asturias o Cantabria o Galicia, pero al final el trasfondo es el mismo y eso es muy significativo, ¿no? Y de hecho, bueno, Israel Espino, y tú también, insisto, estuviste en la presentación en Vitoria, que hicimos una charla ahí con Israel Espino también, y nos hablaba un poco de la mitología y el folclore desde los países nórdicos hasta la vertiente cantábrica, ¿no? de aquí de nuestro país, y bueno, ya había semejanzas muy curiosas, ¿no? de cosas muy distintas, personajes muy distintos, pero con un trasfondo que de alguna manera parece que está en el inconsciente colectivo, ¿no? del ser humano. Claro, al final todos vivimos lo mismo, lo que pasa que en diferentes sitios y lo expresamos de formas diferentes, pero los seres deben ser más o menos los mismos. Así que nada, te invito a que nos los muestres, que estaría muy bien, que dar a conocer esa mitología un poco más oculta a los que somos de fuera. Pues muchísimas gracias, yo creo que como pie a que la gente se lo compre y lo lea, ha estado bien. Bueno. El libro a mí me ha gustado muchísimo, yo lo recomiendo. Haremos un sorteo con el beneplácito de Enrique Chazarra y Pablo por hecho. Gel. Sí, ya me diréis cómo vais a hacerlo, yo encantado. Lo meditaré a ver cómo lo hacemos, pero lo importante es que este libro lo tenga mucha gente, que lo disfrute, que van a sorprenderse. Eso es. Pues cuenta con un ejemplar para sortearlo en tu canal y pues te doy muchas gracias. Lo dedicamos a quien sea el afortunado. Le echamos ahí el Egusquilore de Tomás Hijo, que ha tenido tanto más éxito que el libro casi. Sí, yo lo tengo aquí y la verdad es que... Para que no... la verdad es que el ex libris que te ha hecho Tomás Hijo es muy bonito. Es muy chulo. Y nada, yo creo que la gente se lo debería comprar. Está muy bien, balazote libros, reediciones anómalas. Y que lo van a disfrutar. Y van a aprender mucho y se les va a caer algún que otro mito también. Bueno, hay que dar eso. Si vale de algo, yo encantado. Seguro que sí. Pues muchísimas gracias. Después de tantos años, ver otra vez un libro, pues eso, en librerías y que se está moviendo por ahí, la verdad es que me hace mucha ilusión y que no ha perdido ese interés, ¿no? Porque, bueno, al final, hombre, es un tema que lógicamente, por mucho que pase el tiempo, es un tema del pasado y son crónicas, como bien dice el título, que no pasarán nunca, ¿no? Pero bueno, si se puede aportar algo de luz, o por lo menos de mi opinión personal y humilde del fenómeno de la brujería, pues mira, yo encantadísimo. Está muy bien, no se tenía que haber quitado nunca, pero bueno, nos da la oportunidad de un nuevo formato más bonito y no sé, y que sigan las librerías mucho tiempo, porque esto debería ser en cada casa, a cada casa que le guste el misterio, claro. Pero bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un honor. A tu disposición. Tus canales. Dejaré de molestar durante un tiempo. Tanto a disposición en tus canales como en todas tus iniciativas. Que ya me pierdo, ya es tan activo que ya no sé si estoy tomando un café, si estoy desnudándome o dónde. Estoy encantado. No, tengo que ir, ¿ves? Como ves, ya con subcontrato ya porque no me da la vida. Con todo lo que se me ocurre y le doy vueltas, no sé. Al final, mientras me divierta y vosotros eso es lo importante. Os lo pasáis bien, para mí es suficiente. Eso es lo importante. Así que nada. Muy bien. Pues muchísimas gracias, don Enrique. Igualmente, un fuerte abrazo, Pablo. Hasta la próxima.